pastoral de la iglesia de Lince. Estoy llegando a los 31 años en el ministerio pastoral en la iglesia de Lince. Hace 43 años que entregué mi vida al Señor allí en la iglesia de Lince. Y bueno, ya llegamos al periodo de la jubilación también, cosa que va marcando las etapas de la vida, pues, ¿no? No sé si hay un reloj, Vitito, ¿no hay un reloj? ¿Hay reloj? Así nomás me hacen. Sí. Siempre uno está mirando el tiempo para ver si es que no nos excedemos. Vamos a compartir, mis hermanos, este primer tema que ha anunciado el pastor sobre la visión celular. Y el primer aspecto que, según acabo de escuchar con el pastor, vamos a ver lo que es la estrategia pastoral según Jetro. Entonces, quisiera pedirles por favor que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 18. Vamos a leer todo este párrafo y luego vamos a ir compartiendo algunos aspectos que tienen que ver con la forma, cómo se ministra y se pastorea según Jetro. Entonces, capítulo 18 de Éxodo, verso 13 en adelante, dice: aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. ¿Me están siguiendo? Acá sí usan su Biblia, ¿no? Porque en varias iglesias ya no usan Biblia, ¿no? Usan el celular. Pastor, ¿alguien puede, para hacer la lectura de esto? Sí, desde ahí. Del 1 al 26. Éxodo 18, mis hermanos, del 1 al 27. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer la palabra. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gerson, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado, junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Y ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo:
¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú, de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo, por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Disculpen, hermanos, gracias. Esta es la historia. Falta un poquito más, pero en base a esto quisiera que veamos cómo es que la iglesia de Lince, porque el pastor me pidió que compartiera cómo se ha ido desarrollando esta visión celular en Lince. Entonces, a esta altura se entiende que el pueblo de Israel ya llegaba más o menos a 1 millón de personas. Hay diferentes cifras, 800.000, 1 millón de personas. Entonces, vemos que Jetro está ministrando y dice que él estaba desde la mañana hasta la tarde aconsejando y sirviendo y trabajando. Es decir, trabajaba duro. Algo que nosotros vimos en el cuerpo pastoral de Lince es que en la medida que se iba desarrollando la iglesia, algo pasaba, algo similar a lo que pasó con Moisés pasaba. Yo llegué a Lince el año 77, pastor, ya 43 años más o menos, ¿no? El año 20 de julio de 1977, 8 de la noche. ¿Cómo olvidar aquel momento trascendental realmente, ¿no? Cuando yo llegué a Lince, más o menos habría unos 600 personas más o menos, entre 400 miembros y asistentes. Y en la medida que pasó el tiempo, la iglesia iba creciendo. Así como el Agustino, recuerdo cuando estaba en el colegio, ¿cierto? Habían 200, 300 cuando yo llegué alguna vez a visitar a la iglesia. Ahora no sé cuántos tienen, 1000 y pico. Entonces, y la iglesia estaba organizada la iglesia de Lince estaba organizada por departamentos, estaba organizada por ministerios, como se hacía regularmente en aquel tiempo. Pero también habían células. Entonces, cuando yo llegué a la iglesia de Lince, ya habían células. Y puedo mencionar a los pastores encargados de ese ministerio, porque era un ministerio. Llegó un momento que yo tuve el privilegio de ser encargado del ministerio de células. Desde el año 77 hasta el año 89 más o menos, las células iban creciendo, iban desarrollando, y yo tengo claro cómo llegamos a 126 células y en su esplendor, ¿no? Y yo era el encargado de ese ministerio y teníamos en Lince 126 células. Ahora, la intención era poder ministrar, poder pastorear a la iglesia de una manera más personal.
diríamos, una pastoral personalizada. Y era la inquietud de nuestro pastor Wilson Chávez, siempre compartiendo cómo podemos hacer para que podamos atender mejor a la iglesia. Porque una iglesia, cuando crece, difícilmente puede ser atendida por un solo pastor. Hay un equipo pastoral y difícilmente a veces puede ser atendida por algunos pastores. Entonces, un pastor no puede atender más de 100 personas fácilmente. No puede atender 50 personas fácilmente. Y siempre hay esa inquietud en la congregación que no puedo hablar con el pastor, que es más fácil sacar cita con el presidente que con el pastor, que ya no hay cita, y de repente algún hermano, alguna hermana dice, yo estuve 6 meses en el hospital, y nadie me visitó. No hay amor en la iglesia, no se preocupan por mí. Era siempre una constante. Entonces el pastor Wilson Chávez nos decía, tenemos que ver la manera de atender a la congregación. Yo no sé si estoy hablando algo que pasa acá, ¿no? Pero siempre sucede cosas así en la iglesia. Entonces, en una ocasión, él nos planteó estudiar Jetro, el pasaje que acabamos de leer, y más o menos empezamos a estudiar en mayo del año 89, empezamos a estudiar este pasaje, semana a semana. Y realmente vimos una serie de aspectos que se tomaron de allí con el bosquejo que ya tenía el pastor titular para poder establecer una dinámica en la vida de la iglesia. Entonces a eso le llamamos el plan Jetro. Septiembre de 1989 empezó la dinámica, la forma de vida de dirigir la iglesia del INSE. ¿Qué pasó? Pasó una especie de revolución, porque habían departamentos, habían ministerios, y de esa manera había la dificultad para poder atender. Yo estaba encargado en ese tiempo de la Academia Bíblica, que de paso he estado como 27 años a cargo de ese ministerio, hasta el año pasado. Habían, a la usanza, en ese tiempo, habían una cantidad de maestros, discipuladores y Timoteos también. Estoy ahí mirándote porque debe estar ahí en tu memoria ese registro, los Timoteos. Más o menos, en el grupo que yo estaba ministrando, en ese ministerio eran como 120, 130 personas. Entonces, cuando se organizó la iglesia, se estableció algo que nosotros vimos aquí, ¿no? Aquí en la historia nosotros hemos visto que Moisés estaba sirviendo, Moisés estaba trabajando, y si ustedes se percataron, en el versículo 19, nosotros encontramos por lo menos 3 cosas que son la función pastoral. En este tiempo la función sacerdotal. Y 3 cosas que la iglesia a veces sufre cuando no se organiza de la manera que aquí se le planteó a Moisés. Y fue Dios usando a Jetro, el suegro de Moisés. No voy a hacer algunas referencias medias jocosas que salen de algunas relaciones que nosotros encontramos aquí. Pero Dios usó a Jetro, el suegro de Moisés, para decirle, mira, estás trabajando. Y no cabía duda que trabajaba duro. Dice el texto que trabajaba desde la mañana hasta el atardecer, era la noche. Sin embargo, Jetro, guiado por Dios, viene y le dice, no está bien lo que estás haciendo. ¿Cómo explicamos nosotros que alguien que está trabajando duro se le diga que no está bien lo que hace? ¿Se preguntaron eso? Esa es una situación que ocurre muchas veces en la vida de la iglesia. Esa es la situación que ocurre muchas veces en la vida de familia, en el hogar. Que se trabaja mucho, pero no está bien lo que se está haciendo. ¿Por qué le dice no está bien lo que estabas haciendo? Porque nosotros vemos en el verso 19 y 20 que hay 3 cosas que debía haber estado haciendo Moisés. Sin embargo, él solamente se abocó a una de ellas. La primera cosa
le dice que debe estar delante de Dios para interceder por el pueblo. Es decir, el tiempo de oración. Es decir, el pastor y los líderes deben estar delante del Señor para interceder por el pueblo, por los hermanos. La segunda cosa, voy a resumir esto porque realmente hay detalles, muchos detalles ahí, y que si lo aplicamos a la vida de la iglesia, va a reflejar una realidad que ocurre, y eso fue lo que pasó con nosotros en Lince. Y la segunda cosa, le dice que él debería enseñar las ordenanzas y las leyes. Y la tercera cosa es que él debería enseñarles el camino que deben andar. 3 cosas que son fundamentalmente el trabajo pastoral. El problema es que muchos pastores, y como yo no soy pastor de ustedes aquí, voy a hablar y les voy a decir lo que sucede en muchas iglesias. En estos momentos, yo soy el supervisor de 17 iglesias pequeñas, le llamamos sedes, en Lince. Y estoy viendo la realidad de grupos pequeños, pero como de esta manera, al no estar bien organizados, también están padeciendo. Entonces, cuando vemos nosotros esta situación, esas 3 cosas que debería hacer Moisés, no las estaba haciendo. ¿A qué se dedicó él? Según el texto, ¿a qué se dedicó él? Él se dedicó a la consejería. Él estaba aconsejando desde la mañana hasta la tarde. Ahora, imagínese usted un pueblo de cerca de 1 millón de personas que vienen a buscar consejo. Si en nuestras iglesias tenemos el gran problema que hermanos vienen y dicen, pastor, ya no hay cita. Y se abre la cita de un mes para otro. Y ya, se cerraron las citas porque ya no hay lugar para poder sacar citas. Y no somos 1 millón de personas en la iglesia de Lince. ¿Cómo estaría Moisés ahí? La gente esperando el consejo de Moisés. ¿Usted se imagina? A ver, 200, 300 personas de repente al día que venían a buscar consejo. Usted mira ahí la oficina pastoral y haciendo cola para poder pasar el pastor solito ahí aconsejando, trabajando. Qué tremendo pastor, ¿no? Trabaja duro. Pero se imagina que de repente ya a la mitad del grupo, ya ese pastor debe estar cansado con tantas situaciones y cosas. Escúcheme, hermano, una de las cosas que agota más a un pastor son las situaciones emocionales y espirituales de la congregación, no otra cosa. Por eso que algunos pastores se mueren de ataque cardíaco, ¿no? Porque uno no logra poner estas cargas delante del Señor y a veces se las lleva encima. Y a veces con la justa podemos con las nuestras y llevamos las de la gente, ¿no? Y aquí Moisés estaba trabajando duro. Pero luego vemos la cola y ya llegada la noche no había para atender al resto. ¿Cómo se iría la gente? Decepcionada, fastidiada, renegando, criticando, este pastor. Pues siempre hay así, quienes por alguna razón no logran tener la cita y cuestionan. Acá no es así. Supongo que acá el agustino es diferente, ¿no? Pero no, muchas iglesias he visto situaciones de esta naturaleza. Ahora, ahí vemos nosotros qué es lo que está pasando. Y el pastor Chávez sabía que si él seguía con esa dinámica que tenía y la iglesia seguía creciendo, él no iba a poder hacer el trabajo solo. Porque dice el texto, verso 18, desfallecerás tú y también este pueblo contigo. De manera que la pastoral debe compartirse. Y aquí lo que traza más adelante es que debe escogerse. Verso 18, 19 dice, oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo, verso 19, y en el verso 20 es donde le dice que debe escoger a los que iban a ayudarle y que tendría que ponerlos a unos de 50, de 10, de 100, de 1000 encargados. Entonces, eso es lo que sucedió con las células, que se escogieron a los líderes
primero se hizo la repartición de la membresía, se organizó poniendo a los pastores que estábamos en aquel tiempo. Éramos 13 pastores, más o menos en el año 89, y no se organizó la iglesia por grupos homogéneos, matrimonios, jóvenes, porque habíamos 13 pastores. Entonces, la membresía se organizó por cada pastor. Y a mí me correspondió, por ejemplo, todos los maestros, los ayudantes, los timoteos, los discipuladores. Y con ese grupo yo organicé lo que era el sistema celular. Porque dice, además escoge tú, verso 21, además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, 50, de 10, etcétera, etcétera. Eso es la visión celular. De la congregación, escoger a quienes Dios ha dado dones y talentos para poder guiar a grupos de 10, de 50, de 100 o de más. Entonces, cuando nosotros vimos esto, nos organizamos de esa manera. Lo que yo hice particularmente, pastor, yo estoy haciendo una especie de remembranza, porque si me hubiese dedicado exclusivamente a hacer el estudio, hubiese sido diferente. El pastor me dijo, no, que sea como la historia, ¿no? Entonces, lo que me correspondió a mí era mirar al grupo que teníamos y a organizarnos. Entonces, Lince es una iglesia metropolitana. Es decir, que tiene gente de todo Lima. Y yo me reuní con el grupo de 120 más o menos hermanos, maestros, discipuladores, timoteos y otros hermanos. Y dije, muy bien, vamos a ver Lima, y separamos 10 distritos, y a cada distrito le asigné un líder. La mayoría eran maestros, entonces era fácil poder ubicarlos como encargados de las células. Entonces dijimos, muy bien, el Rima, Santa Beatriz, de diferentes lugares hasta el Callao, y estaba el grupo ahí, estábamos organizados, hermanos, muy bien, vamos a empezar con el Rima, a ver. El hermano tal, el líder, usted venga, usted va a ser el líder del Rima, porque vive por el Rima. ¿Cuántos de ustedes viven por el Rima? Vinieron varios, ya, no, 10 nomás, 10. Entonces los agrupamos de 10. Perdón, 12, porque éramos como 120, 12 por grupo. Y así comenzamos a ver los diferentes distritos, y los hermanos iban incorporando a cada grupo que íbamos organizando, y el último grupo que quedó fue el Callao. Y evidentemente nadie quería ir al Callao. Entonces, dentro del grupo que quedaba, decían, muy bien, hermanos, ustedes son los únicos que quedan. Y mi hijo, que tenía 13 años en esa época, estaba en ese grupo. Entonces le dije, muy bien, todos ustedes vengan, van al Callao. Y algunos hermanos comenzaron a llorar, y mi esposa después me dijo, ¿cómo mi hijo va a ir hasta el Callao? Entonces le dije, mira, si tu hijo se va hasta Fertiza, que era más allá de Ventanilla, a jugar pelota, porque no se va a ir a una célula al Callao, que vaya al Callao nomás. Entonces, y así comenzó la dinámica del grupo nuestro, cómo nos organizamos. La propuesta fue que durante los 6 primeros meses ese grupo se consolidara y a los 6 meses se multiplicara. Generalmente se utiliza la palabra dividir para fraccionar. Nosotros utilizamos la palabra multiplicar. Entonces, de esos 2 hermanos, en los 10 grupos que estaban, se fraccionaron en 6 y se multiplicó a los 6 meses en 20 células. Luego ya fue el proceso de crecimiento poco a poco, porque el resto del desarrollo tenía que ver con los hermanos nuevos que llegaban a la iglesia, los hermanos nuevos que se ganaban en las células, el evangelismo y todo lo que el Señor nos manda en la palabra. Y así nosotros fuimos creciendo. Algo que es notorio aquí
es que Moisés, usted tiene la historia en la mente, ¿verdad? Moisés estaba ministrando, estaba aconsejando y él estaba haciendo la cosa solo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con la gente del pueblo? No dice el texto, pero en la lectura que nosotros podemos hacer es que Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, ¿acaso tú no estás considerando al pueblo? Moisés, ¿acaso tú no te das cuenta que aquí hay gente que yo le he dado dones, talentos y capacidades? Que esa es una de las cosas que a veces uno puede adolecer, de no delegar responsabilidades a los hermanos. Evidentemente Moisés puede haber estado pensando, pero Señor, ¿cómo voy a delegarle responsabilidades? Pero mira, si llega tarde, es un tardón, ¿cómo le voy a dar responsabilidades? Pero mira, no es responsable, no hace esto, no hace lo otro. Y evidentemente, escúcheme, esa es una situación que vive en muchas iglesias. Y cuando le dice que él debe escoger a varones de virtud de todo Israel, y habla de gente que no está hablando de gente perfecta, está diciendo que sean temerosos de Dios, varones, mujeres de verdad, que aborrezcan la avaricia. Hay tres cosas fundamentales ahí, y no está hablando de perfección. Entonces, asumo que en este grupo en el que estamos ahora, hay hermanos con estas condiciones, hay hermanos con estas virtudes, asumo. Lo que asumo más es que la mayoría de nosotros tenemos ese anhelo, tenemos ese deseo de ser hombres de verdad y que debemos aborrecer a la avaricia. Y en el corazón de todo creyente siempre debe estar el temor a Dios. Entonces, en ese sentido, todos los que estamos aquí somos candidatos para poder ser elegidos y ponerlos a ministrar en grupos pequeños. Claro, algunos hermanos dicen, pero yo, ¿usted se acuerda de Moisés? Cuando el Señor le dice, ve a Egipto, libera al pueblo. ¿Se acuerdan qué le dijo a Moisés? Dice, yo Señor, pero si no sé ni hablar. Es decir, tenía un autoconcepto que estaba por los suelos. Él se miraba a sí mismo y decía, yo no sirvo para nada. Seguramente su mamá, su papá, la gente le había dicho, inútil. Para nada sirves desde pequeño. Entonces se queda con esa idea. Ahora, evidentemente el cuadro de la vida de Moisés era disfuncional 100%, ¿no? ¿Por qué? Porque había sido recogido de las aguas, había sido criado en un ambiente diferente, muchas otras cosas más. Sin embargo, Dios lo levanta y lo pone como guía del pueblo completo. Entonces él debió pensar, Señor, si tú me estás usando a mí para guiar a este pueblo en estas condiciones en las que yo he estado y he nacido y he crecido, ¿acaso en la congregación, acaso en el pueblo no habrán hermanos que también tú les has dado dones, talentos y tú los vas a usar para que puedan bendecir a tu pueblo, para que puedan ministrar a tu pueblo, para que puedan guiar grupos pequeños? Y ahí está la cosa. Entonces, nosotros vemos que más adelante Moisés escoge el grupo y los va ubicando. Y de esa manera en la iglesia de Lince se organizó por grupos, zonas, le llamamos nosotros zonas, en otras iglesias les llaman redes, grupos homogéneos. Nosotros le llamamos zonas por condiciones que se dan para hacer grupos homogéneos. Entonces, como ningún pastor iba a quedar fuera del ministerio, entonces se organizó por zonas. A mí me tocó la zona 9, con el grupo de los maestros. Y así nos organizamos, así hemos ido avanzando a lo largo del tiempo. En el camino hemos encontrado nosotros experiencias buenas, muy buenas, porque hemos visto los dones y los talentos de los hermanos. Y realmente, hermanos, septiembre de 1989, Lince
Lince sufrió una revolución. Es decir, había ministerios y departamentos y se calcula más o menos unos 200 líderes, máximo 200 líderes, entre maestros y guías de células y ministerios. Pero cuando se organizó de esta manera, entonces cada zona tenía la posibilidad de extender, ampliar el margen de ministerios. Por ejemplo, la zona 9 hizo academia bíblica, las células, y así nos organizamos en diferentes ministerios dentro del grupo. O sea, en Lince, cada zona es como pequeñas iglesias dentro de la iglesia. Entonces, de 200 líderes que había más o menos, al año 89, que ya no éramos 600, en el año 89 ya nosotros pasábamos y llegamos a los 3.000 y pico. Entonces, contábamos cerca de 800, 900 líderes en diferentes. ¿Qué cosa había pasado? Que muchos hermanos comenzaron a tener la oportunidad de poder ejercer los dones y los talentos que Dios les había dado. Muchas iglesias tienen hermanos que no hacen nada. Aquí no es así, pastor, ¿cierto? Hermanos que no hacen nada. Vienen al culto, escuchan el culto, se van y el resto de la semana viven como si Dios no existiera, hermanos. Así de simple. Esa es la realidad del mundo evangélico en estos tiempos. Pero hay hermanos comprometidos. Hay hermanos que no solamente vienen a la iglesia, escuchan la palabra, quieren vivir la palabra y ponen sus vidas en la mano de Dios para que Dios los use. Pero hay quienes no son así. Y ahí, hermanos, le cuento el caso de un hermano. A ver si lo agarras, no voy a dar el nombre. Pero este hermano era cosa seria, hermano. Él aparecía y decía, a ver, ¿qué están haciendo? ¿De qué se trata para oponerme? Él era cásico. Miraba, ¿por qué hacen así? Todo criticaba, todo era un caso el hermano. Y no se sabía qué hacer con él. Entonces, por alguna razón el Señor permitió que yo lo viera, conversara con él y comencé a orar con él. Y una de las cosas que traté de decirle, hermano, ayúdame en el ministerio, ayúdame. Y me dice, ¿qué cosa quieres que haga? Ven conmigo. Y lo llevaba para que pase la asistencia, todas las clases, la academia. Y aquí el hermano, a partir de ahí, dejó de fastidiar. No tenía tiempo para criticar, no tenía tiempo para otra cosa. El hermano era feliz sirviendo y la iglesia se libró de un problema. Y ya sabe cómo resolver problemas, pastor, en la iglesia. Hay que darles trabajo. Claro, hay hermanos que se resisten, ¿no? ¿Por qué? Porque están con esa idea que no sirven para nada, que no, hermano, los preparamos. Dios nos dio a cada uno de nosotros dones y talentos y capacidades. Cada uno ha recibido, según la Escritura, en diferentes partes de la Escritura nos dice que cada uno ha recibido esa gracia de Dios. Usted lo recibió. Así que no vaya a estar pensando que no sirve para nada. La hermana, 95 años, y tenemos un ministerio de visitar a los hermanos que son de edad y ya no pueden salir de la casa. Le llevamos la Santa Cena. Entonces, calcúlenme la hora. Y yo llego y la hermana me dice, pastor, yo he sido tan dinámica en la iglesia, pero ahora me siento inútil, ya no sirvo para nada. Mire, estoy en la casa, no puedo ni moverme, pastor, no sé qué hacer. Entonces, hermanita, tranquila. Te voy a dar un ministerio. Sí, pastor. Te voy a dar el ministerio de intercesión. Entonces, comienza a hacer la lista de por quiénes vas a interceder. Y por favor, ponme primero a mí. Yo me he beneficiado mucho, hermano. Hay hermanos que oran por mí. Y no es que yo no sé nada, como que no puedo caminar, que no puedo ver. Es decir, aunque no puedas hablar, hermano. Dios tiene para cada uno de nosotros algo para hacer. No somos
inútiles. Hay otros términos más duros que se utilizan para hacernos entender que podemos ponernos en las manos de Dios para servir en el desarrollo de la iglesia. Entonces nosotros vemos que en la Escritura también se nos enseña, Efesios capítulo 4, el verso 11 y 12, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, cada uno de nosotros hemos sido tomados por Dios y Dios nos ha capacitado para poder edificar la iglesia, para poder edificar el cuerpo de Cristo. De manera que tú tienes que preguntarte, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu función en la iglesia? Dios quiera que de esta manera nosotros podamos ponernos a cuenta. Y podemos comenzar a vivir y a disfrutar una realidad que muchos creyentes lamentablemente no experimentan. Es decir, cuando la Escritura dice que el Señor vino para darnos vida y vida abundante, Juan 10:10, significa vida plena, vida satisfactoria. ¿Por qué muchos creyentes tienen vidas apáticas, vidas que son intrascendentes realmente? Simplemente porque no hacen vida de iglesia. Simplemente porque no se han insertado al cuerpo de Cristo para cumplir un rol, una función que cada uno de nosotros debe hacer. En la gracia del Señor, Lince comenzó a avanzar y actualmente voy a obviar detalles que surgen siempre en el desarrollo de la vida de la iglesia, porque hay detalles, hay problemas, ¿no? Como el hermano que tenía su célula y el Señor le comenzó a bendecir y él no hizo caso de multiplicar la célula. Entonces llegó a 20 y él seguía y llegó a 30 y él seguía al pastor y le puso al grupo Rey de Reyes y Señor de Señores y finalmente hizo una iglesia y se fue de la iglesia. Hay casos, situaciones que surgen de personas que no tienen sano el corazón. Hay quienes son arribistas y quieren créditos y quieren aplausos y quieren cosas así. En el cuerpo de Cristo no hay lugar para eso ni para los pastores, hermanos. Porque aún los pastores tenemos que entender que somos ave de paso, ¿no? El pastor ahorita ya se va. Y si no lo jubilan, ya la tierra lo llama ya. Claro, así estamos, hermanos. Así que tenemos que ser conscientes de eso. Nos vamos a ir. Y hay que preparar, hermanos, que puedan seguir la posta. Enseñanza en la Escritura tenemos mucho de esto. Entonces, en la iglesia del INSE, actualmente nosotros tenemos una membresía de 4.800, más o menos se calcula, a más. No tengo los datos exactos ahora. Una asistencia de cerca de 6.000 a 7.000, el rango es alto, no tengo la cifra exacta, pero nosotros tenemos un promedio de asistencia en los cultos de 3.740, tenemos 748 células, grupos pequeños, la asistencia semanal a las células es de 3.400 y la idea es que toda la iglesia asiste a una célula. Escúcheme, las células, claro, algunos toman las células como una actividad más. No hay que tomarlo así. Escúcheme, hermano, las células son elementos de soporte para la vida del creyente. Y cuando digo elementos de soporte, estamos hablando en el aspecto espiritual, en el área espiritual. ¿Por qué? Porque el grupo se reúne en el nombre del Señor. Y dice la Escritura que donde se nombra el nombre del Señor y donde están dos en su nombre, Él está en medio de ellos. Pero también es un grupo de soporte emocional, porque en la célula, siendo un grupo pequeño, se abre el corazón y se abre y se comparte y hay queja y hay dolor y hay aflicciones, cosas que no pueden hacer ustedes ahora aquí, hermanos. Y difícil que al terminar el culto usted se reúna y pueda con alguien compartir eso. Creo que hay cafetería, ¿no? Y no alcanzaría para eso. Y hay parque, pero aún así no alcanzaría la posibilidad de que cada uno de nosotros
se acerque a alguien, le comparta, le diga, mira mi preocupación, mira mi aflicción, mira esto. Las células cumplen esa función. Por eso es que nosotros tenemos que considerar el ministerio celular como vital en la vida de la iglesia. Las células son elementos de soporte de desarrollo intelectual. ¿Por qué? Porque se reflexiona en la palabra. Es decir, en las células nuestra dinámica no es que se haga un tema aparte. ¿Por qué? Porque ya los hermanos escucharon el tema en el culto. En nuestro caso, los devocionales que tiene la vida de la iglesia se predica sobre los temas del devocional de la semana, se predica el domingo. Y la idea es que en las células se comparta ya no la prédica, ya no se sermonee nuevamente, sino que se comparta la vivencia. Porque la Escritura dice que debemos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Entonces en la célula dice, ¿qué te habló el Señor el domingo? A tal cosa, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Qué es esto? Vamos a orar por eso. Eso es lo que se desarrolla en la vida celular. Aparte de eso, hermanos, cuando uno da su casa, usted no tiene ni idea de repente la bendición que se ocurre. Podría contarles casos y casos sobre esto. Porque cuando uno da su casa, Dios bendice la casa física. ¿Tengo tiempo? Entonces ya no tengo tiempo. Bendice, le comparto un hermano, cuando dijo, hermano, yo quisiera dar mi casa, pero soy muy humilde y yo pensé que estaba exagerando y dije, vamos a visitar tu casa. Fuimos a su casa y efectivamente era muy humilde. El techo, habían cartones y esto, el piso era tierra y no había sillas, no había nada. Pero él quería dar su casa para la célula. Entonces llegué, miré y dije, hermano, amén, vamos a orar, que el Señor nos bendiga. Amén, hermano. A ver, le digo, mira, ahí hay unos ladrillos, junta estos ladrillos. Y una madera, pon la madera acá. Y unos ladrillos, la madera, hicimos la banca. Y nos sentamos a orar ahí, Señor. La semana siguiente empezó la célula con 8 personas ahí, en ladrillos y bancas, hermano. Pero el hermano orando a su Señor, y de repente se compró un par de sillas. Y otra cita más. Y la casa comenzó a arreglarse, y arreglarse. Un hermano que vive en un lugar muy, muy alejado también, me llevó a su casa, que había la célula. Pero su preocupación era para su Señor, que la casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es solo un cliché, un eslogan en la vida de muchísima gente, pero este hermano no. Y le dio la casa a la vez y comenzó a preocuparse y arreglar. Un día me dice, pastor, ¿puede visitarme en mi casa? Sí. Bueno, lo que pasa, me dice, mis vecinos piensan que soy narco. ¿Por qué? Porque le arregló, hizo una casa faraónica, hermano, le apunta un cerro. Apunche, trabajo. Ya se olvidó de estar por aquí, por allá, se preocupó en desarrollo. La esposa estaba feliz, los hijos felices. Es decir, Dios bendice la casa. Dios bendice a los dueños de la casa, porque ahí está la palabra. La casa se dio para la gloria de Dios, para la honra de Dios, y Dios bendice a los dueños. La preocupación de los dueños, se prepara el corazón y viene. Dios bendice al líder que dirige la célula, porque se prepara ahora por los hermanos. Dios bendice a los hermanos que asisten a la célula. Y finalmente, hermano, Dios bendice al barrio, porque dice la Escritura que nosotros somos luz. Y la gente se da cuenta cuando hay un lugar y que está abierto y orando y salen y volantean y comparten. Y la gente sabe y la gente es bendecida. Así que de esa manera nosotros vemos cómo Dios puede bendecir esta visión celular, hermanos. Que Dios quiera que cada uno de nosotros pueda tener en su corazón el anhelo. Primero decirle, Señor, acá está mi vida. Tómala, Señor. Úsala, Señor. Acá y yo he pensado de esto, lo otro. No, tú me diste dones, talentos. Aquí está. Y busca a su pastor y él que se encargue de guiarlo. Hay pastores, hay líderes. Anótese con su pastor, yo quiero servir. Dele un papelito, pastor, me gustaría servir.
Como alguien una vez dijo, pastor, que yo quisiera ser maestro de la palabra. Y lo cité después y conversé con él y le pregunté por qué, la motivación, todo. Y después dije, mira, los cursos que debes hacer es esto. Y lo puse como ayudante de un maestro y fue avanzando y desarrollándose. Y después las clases del CEBAP. Y es un maestro de primera, hermanos. Él al comienzo, cuando en su primera clase estaba en el salón así. No podía hablar, se quedó mudo. Entonces, te doy el nombre después si quieres. Y pasé, lo abracé, oramos. Pero poco a poco, el Señor con su preparación, con su dedicación, el Señor lo fue prosperando, desarrollándose, maduró. Hermanos, Él dirige una iglesia ahora. Es la manera como Dios va a bendecir a su pueblo, a su iglesia. Dios quiera que cada uno de nosotros dispongamos nuestros corazones para decirle, Señor, ahí está mi vida. Pero también dispongamos los recursos que Dios nos ha dado. Y digamos, mi casa, Señor, mi casa, yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces, pastor, le doy mi casa. Y termino con un pensamiento imprecatorio, ¿ya? Porque a mi familia, mi esposa, mis hijos, yo siempre le dije, miren, si nuestras vidas no sirven al Señor, ¿para qué están aquí? Y hay un pensamiento de Gabriela Mistral, qué sé yo, ¿para qué servimos entonces? Si las cosas que Dios nos ha dado no sirven al Señor, entonces ¿para qué? Y yo tenía una combi Volkswagen. Entonces les dije, Señor, esa combi hacíamos citas pastorales, campañas médicas, mudanzas, de todo en esa combi. Puso su cortinita, una combi Volkswagen. El asunto es que la vendí, corto la historia, la vendí, la hermana que lo compró. Las hijas se enamoraron del carro, las hijas jovencitas, retro. Comenzaron a adornar y hicieron del carro una belleza. Pero se iban a la playa, se iban de campamento, Un día la hermana dice, pastor, se incendió el carro. Y a mis hijos yo les he dicho, si Dios nos da algo, si no lo usamos, que se queme. Mis hijos están asustados porque dicen que se queme y se quemó ese carro. Dice, si la casa que tenemos no le sirve a Dios, que se queme también. Y están asustados. Hermanos, algunos tenemos ciertas convicciones serias, muy serias. Esa es mi convicción. Pero escúcheme, hermano, Dios se complace en la vida de aquel que está dispuesto a ser usado. Y los recursos que Dios nos ha dado para su gloria y para su honra. Oremos. Amadísimo Dios, queremos darte gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícete, iglesia, bendice a tus hijos, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Te alabamos y te adoramos. Quiero pedirte que tú tomes una decisión ahora. Dos decisiones. La primera, tu vida. Quien quiera que fueres, la edad que tuvieres, la condición que tuvieres, dile, Señor, toma mi vida y úsala para la edificación del cuerpo de Cristo que es tu iglesia. Dile, Señor, pongo mi vida en tus manos para que tú la uses, Señor. Bendíceme para hacerte bendición. Esa es la primera decisión que hay que tomar. La segunda decisión es tu casa, la casa que Dios te dio para vivir. No importa si es alquilada, tú tienes la responsabilidad de esa casa. Dile, Señor, allí donde yo vivo, Señor. Señor, que la luz resplandezca, que tu presencia, Señor, sea la bendición. Ahí tienes la casa, Señor. Te la doy, Señor. Amadísimo Dios, gracias una vez más por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Comunique su decisión a vuestro pastor. Con un papelito, dígale, mi vida acá, mi casa acá, para que seamos prácticos y hacedores de la palabra. Amén, hermanos. Aplausos.